canesten, que es un chopo cuyo origen es una hibridación antigua, posiblemente espontánea, entre el álamo y el chopo negro. He dicho una burrada. El trémula. Entre el álamo temblón y el álamo común, el Populus alba y el Populus tremula. Por irme a los nombres vulgares se me ha ido un poco la olla. Este chopo tiene una característica que es fácil de identificar, y es que cuando tiene las hojas maduras, prácticamente el que no sea botánico muy experto no lo va a distinguir nunca de un temblón. Es clavado a un temblón. Pero sin embargo, cuando brota, las hojas todavía tienen tomento blanco. En las hojas jóvenes todavía hay tomento blanco, que es lo que corresponde al Populus alba, que tiene las hojas con borra por debajo muy blanca. O sea que el carácter híbrido se detecta ahí, en las hojas jóvenes, que luego cuando son adultas ya no tienen pelos. Y luego cuando se mira el tronco, si habéis visto los temblones alguna vez por el Pirineo, por Sierra Nevada, los troncos tienen un color amarillento. Tienen un color que de lejos se ve así amarillor. Y estos son blancos completamente. El Populus canescens es un chopo que en España está prácticamente por todos sitios, pero nunca es muy abundante. El carácter híbrido parece que ya no es un problema porque germinan las semillas perfectamente. Y las poblaciones que hemos encontrado, pues prácticamente por toda España, sabéis que los álamos, igual que los sauces, son plantas dioicas, tienen plantas macho y plantas hembra. Y cuando hay plantas macho y plantas hembra, un carácter que es muy ilustrativo de la naturalidad del sitio es que haya machos y hembras juntos. Esto que, bueno, los que vinisteis a la conferencia, cuando se ven 300 o 400 machos o 300 o 400 hembras juntos, quiere decir que todos han salido de rebrote. Es una multiplicación vegetativa y que muchas veces son clones, son todos idénticos, lo cual no quiere decir que no sirvan para su papel, sino que es una forma que está diciendo pues que allí hubo una riada fuerte o una tala, algo que hizo que se alterara la naturaleza, porque lo normal en la naturaleza es que se distribuyan los machos y las hembras al 50%, por lo menos estadísticamente más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esta especie, que es una especie silvestre, su distribución siempre tiene una especie de carácter histórico que no está demostrado, pero por todos los datos que hemos ido recopilando, siempre que encontramos este chopo es un asentamiento, o lo fue, un asentamiento de los templarios o de las órdenes militares medievales que sucedieron a los templarios. Siempre, tanto en el Pirineo, como en Teruel, como en la cuenca del Segura, como aquí, como en Extremadura, como en todos sitios. En todos sitios que hubo pues, órdenes militares que se encargaron, por encargo de los reyes, de llevar la parte más fea, por decir así, de la frontera, a cambio del 10%. Tampoco eran tontos, a cambio del 10% de lo que recaudaban después. Esto es el Populus canescens y es una especie que, aunque no tiene nada que ver con esto, pero es una especie que tiene un interés cultural muy importante y que por tanto, pues hombre, es una cosa que hay que tener en cuenta y sacarle partido también pues a los visitantes, hay que ponerlo en valor, por decir así. Dentro de esta ruta, pues es una especie que hay que poner en valor. Se llama Populus canescens. Però els templaris per a què el fan servir? No está muy claro. Este chopo, cuando crece así aislado, un árbol aislado, tiene el tronco muy recto. Y luego arriba, las ramas se van secando ya solas, las ramas laterales, y forma como una especie de parasol, como el pino doncel, como el pino piñonero, un parasolito en la parte de arriba. Todos los árboles que son muy altos, muy rectos y que apuntan al cielo, fueron considerados como símbolos de eternidad. Ahora, ¿por qué los templarios eligieron esta planta? No tengo ni idea. Pero la asociación no es que venga en los libros, sino que siempre las dos cosas pasan.
un sitio, unas veces encuentras primero la planta y después el asentamiento histórico, y otras veces al revés, ¿eh? La primera vez que yo lo vi fue en las Fuentes del Marqués, en Caravaca, en Murcia, que hay precisamente una ermita de los templarios al lado del chopo. Esa fue la primera vez que yo lo vi, estaba yo todavía estudiando. Pero después, hasta donde está, por ejemplo, donde estaba el gran maestre de la Orden de Santiago, que fue otra de las que sucedieron a los templarios, por ahí por Cuenca, hay un valle que está lleno de esta planta. En el Matarraña, que es otra zona en el sur de Teruel, que es otra zona que fue muy de los templarios, hay un sitio que se llama La Fresneda, que fresnos hay uno, pero chopos de estos hay 300 o por ahí, bueno, una burrada, ¿eh? Y era un molino. O sea que siempre está en sitios muy señeros donde, aquí en la Comunidad Valenciana, los que sucedieron a los templarios fueron la Orden de Montesa. Y entonces, bueno, pues es una planta que tiene ese valor cultural y que, bueno, rebrota muy bien. Todo esto son ejemplares nuevos, ¿eh? Aunque la hoja se vea diferente, ¿eh? Esto es la hoja joven. Esta es la hoja joven. Y luego, conforme va creciendo, pues van cambiando las hojas de... Se llama Populus canescens. Y es una preciosidad de árbol. Y lo primero que hicimos en Torretes, en el Jardín Botánico de Torretes, fue plantar uno de estos. Para mí es un árbol que tiene ya también un significado y donde quiera que voy plantando. O sea, habrá que escarbar a ver si encontramos algún vestigio templario por ahí. Bueno, esta no es una zona cualquiera, ¿eh? Esto es un pedazo, o sea, es un río pequeño, pero es un pedazo de lugar que tiene mucha significancia. Y también los sitios donde hay agua, en sitios que son secos, pues ahí se concentran todos, ¿eh? El tener energía para mover los molinos, pues eso no era poca cosa. Eso era multiplicar los beneficios, porque los impuestos que tú puedes cobrar a un labrador que saca la cosecha un año sí y otro no y tal, pues es muy pequeño, pero de un molino eso es todos los años, y el 10% es mucha pasta. Entonces los molinos muchas veces ellos mismos los construían. Y luego otra clase de molinos que eran tan lucrativos como los de harina, que eran los batanes. Los batanes, ahora mismo nadie recuerda, el nombre está en los mapas, pero muchas veces la gente no sabe ni lo que son. Los batanes era donde se aprestaba un poco la tela para que luego se pudiera utilizar, fueran más suaves y se pudieran teñir. Y eran molinos de mazos, eran unos molinos que movían unos brazos de madera enormes que le daban unos golpes a las telas muy fuertes y de esa forma las fibras, en húmedo, dentro del agua, las fibras se iban distendiendo y luego todo eso ya se podía aprovechar para teñir y para hacer paños finos. Entonces, claro, tenían que estar donde había agua. Entonces el agua era la fuerza, hasta el siglo XIX, el agua era una de las fuerzas motrices más importantes. Entonces este lugar no es extraño que hayan estado, bueno, los templarios, los hunos, los íberos y los otros. Aquí ahora han estado todos.